destruiré a su rey y a su príncipe. Esa frase fue escrita hace 26 siglos. No la escribió un analista político. No la escribió un general de inteligencia. No la publicó ninguna agencia de noticias. La escribió un hombre llamado Jeremías, encerrado en una celda en Jerusalén, mientras su propio país se derrumbaba a su alrededor, y la dirigió a una nación que en aquel entonces se llamaba Elam. Hoy esa nación tiene otro nombre. Se llama Irán. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron la operación más devastadora en la historia moderna del Medio Oriente. En cuestión de horas, el complejo del líder supremo en Teherán fue reducido a escombros, y el hombre que durante 36 años se consideró la sombra de Dios en la tierra, el ayatolá Ali Jamenei, dejó de existir. Cuando la televisión estatal iraní confirmó su muerte con la frase «El líder supremo ha alcanzado el martirio», algo se rompió en el orden mundial que conocíamos. Pero hay personas que no se sorprendieron. Hay personas que llevaban años, incluso décadas, señalando un puñado de textos antiguos y diciendo en voz alta lo que nadie quería escuchar, que esto iba a pasar, que estaba escrito, que las palabras de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel y del Apocalipsis no eran reliquias de museo, sino coordenadas de un mapa que el tiempo estaba dibujando en silencio. La pregunta que nadie puede esquivar esta noche es simple y aterradora al mismo tiempo. Si un hombre encerrado en una prisión hace 26 siglos pudo describir con esa exactitud lo que acaba de ocurrir en nuestro mundo, entonces, ¿quién está realmente escribiendo la historia? Dejen por un momento el ruido del mundo moderno y las distracciones que llenan la mente cada día. Esta no es una historia más. Esta es una advertencia que fue anunciada hace tiempo. Este día nos alejaremos del presente inmediato para adentrarnos en profecías, señales y visiones que muchos ignoraron hasta que empezaron a cumplirse. Palabras antiguas que no hablaban del pasado, sino de este tiempo que estamos viviendo ahora. Si este tipo de contenido te interesa, te invito a suscribirte a Psicoprofecías Anunciadas y a dejar un me gusta. Este canal existe para quienes sienten que las coincidencias no existen y que algunas verdades solo se revelan cuando uno está dispuesto a mirar más allá. Déjame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es en este momento. Siempre me ha intrigado saber en qué parte del mundo se están despertando estas señales. Ahora, ponte cómodo y escucha con atención. Continuemos descifrando las profecías que ya fueron anunciadas. Para entender la magnitud de lo que estamos viviendo, necesitamos retroceder, no a la semana pasada, no al año pasado. Necesitamos retroceder 26 siglos. Al año 589 antes de nuestra era, un profeta hebreo llamado Jeremías recibió lo que él describió como una palabra directa sobre el destino de una nación llamada Elam. Esa palabra quedó registrada en lo que hoy conocemos como Jeremías, capítulo 49, versículos 34 al 39. Y lo que dice no es vago, no es simbólico de manera abstracta, es quirúrgicamente preciso. Dice así: «He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza». El arco era el arma definitiva de los elamitas. Sus arqueros eran legendarios en todo el mundo antiguo. Quebrar el arco de Elam significaba desmantelar su capacidad militar, destruir aquello que los hacía poderosos e intocables. Ahora traduce eso al lenguaje de hoy. El arco de Irán en el siglo XXI no son flechas de bronce. Son misiles balísticos, son centrifugadoras nucleares. Es el programa atómico que durante décadas mantuvo al mundo en vilo. Y el 28 de febrero de 2026, en la operación que Estados Unidos bautizó como Furia Épica, exactamente eso fue destruido. Instalaciones nucleares bombardeadas, sistemas de defensa aérea neutralizados, misiles balísticos interceptados antes de poder ser lanzados. El arco de Elam fue quebrado, pero Jeremías no se detuvo ahí. El versículo 36 dice algo que eriza la piel. «Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos. No habrá nación a donde no lleguen fugitivos de Elam». Los 4 vientos, los 4 puntos del cielo, ataques desde todas las direcciones. Fíjate en lo que ocurrió. Los bombardeos no vinieron de un solo lugar, vinieron del mar, cazas furtivos estadounidenses desde portaaviones en el Golfo. Vinieron del aire, más de 200 aviones israelíes en la mayor operación aérea de la historia de ese país.
Vinieron desde tierra, misiles Tomahawk disparados desde buques en el mar de Omán. Vinieron desde la tecnología, drones de ataque saturando las defensas, 4 vientos, 4 puntos del cielo. Y luego el versículo que más debates ha generado entre los estudiosos bíblicos durante los últimos 20 años. Jeremías 49, versículo 38. Pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe. Destruiré a su rey y a su príncipe. No dice destruiré su ejército. No dice destruiré sus ciudades. Dice destruiré a su rey y a su príncipe. Y en la madrugada del 1 de marzo de 2026, los medios estatales iraníes confirmaron que el líder supremo, el rey de facto de Irán, Ali Jamenei, había muerto en su propia oficina. Junto a él cayeron el comandante de la Guardia Revolucionaria, el jefe del Estado Mayor, el ministro de Defensa y decenas de altos mandos. El rey y sus príncipes destruidos, tal como fue escrito. Joel Rosenberg, uno de los analistas más respetados en la intersección entre geopolítica y profecía bíblica, llevaba años advirtiendo exactamente sobre esto. En su programa The Rosenberg Report, transmitido por la cadena TVN, dijo algo que en su momento pareció audaz, pero que hoy suena a crónica adelantada. Hay 2 grandes conjuntos de profecías bíblicas que se refieren al futuro de Irán. Una fue escrita por el profeta Ezequiel, la otra fue escrita por el profeta Jeremías, y ambas apuntan a un momento en que la capacidad militar de Irán será completamente desmantelada. Rosenberg no era un predicador marginal gritando en una esquina. Es un autor que ha sido recibido en la Casa Blanca, que ha tenido audiencias con primeros ministros israelíes y líderes árabes, y cuyas novelas geopolíticas basadas en escenarios proféticos se convirtieron en bestsellers internacionales. Y durante años, con una calma casi perturbadora, fue conectando los puntos entre textos de hace milenios y movimientos geopolíticos contemporáneos. Señaló que la dispersión de iraníes mencionada en Jeremías 49:36, aquella frase de «no habrá nación a donde no lleguen fugitivos de Elam», ya había comenzado a cumplirse desde 1979, cuando la revolución islámica provocó un éxodo masivo. Millones de iraníes huyeron del país y se establecieron en los 5 continentes. No hubo nación importante del mundo que no recibiera refugiados iraníes, pero Rosenberg fue más lejos. Señaló el versículo 38, «Pondré mi trono en Elam», y ofreció una interpretación que dejó pensando a teólogos de todas las corrientes. Dijo que Dios no estaba hablando solo de destrucción, estaba hablando de una transformación espiritual profunda en el corazón mismo de Irán. Y aquí es donde el análisis toma un giro que nadie esperaba. Porque mientras el mundo veía a Irán como un monolito teocrático impenetrable, algo extraordinario estaba ocurriendo bajo la superficie. Organizaciones como Transform Iran y Open Doors documentaron durante la última década un fenómeno sin precedentes. Miles de iraníes, en secreto, estaban abandonando el Islam y abrazando el cristianismo. Se hablaba de iglesias subterráneas con cientos de miembros, de personas que reportaban visiones y sueños con figuras espirituales que los llevaban a buscar textos que nunca habían leído. Se estimaba que más de 1 millón de iraníes se habían convertido. En un país donde la apostasía se castiga con la muerte, «Pondré mi trono en Elam», dijo Jeremías. Y mientras el régimen reprimía protestas en la superficie, algo invisible estaba germinando en las profundidades. Algo que ni los guardianes de la revolución, con todo su aparato de vigilancia, pudieron detectar a tiempo. Pero Jeremías no fue el único que habló. Hay un segundo texto que los estudiosos consideran igualmente decisivo y que añade una dimensión todavía más amplia a lo que estamos presenciando. El profeta Ezequiel, contemporáneo de Jeremías, escribió en los capítulos 38 y 39 de su libro una visión que ha sido debatida durante siglos. Describió una coalición de naciones que, en los tiempos finales, se movilizaría contra Israel. Los nombres que usó parecen extraídos de un mapa antiguo, pero los estudiosos modernos los han traducido con una consistencia notable. Gog, de la tierra de Magog, es identificado por la mayoría de los académicos con un poder del norte, frecuentemente asociado con la región del Cáucaso o con Rusia. Persia aparece mencionada por su nombre exacto, sin ambigüedad alguna. Persia es Irán. Hasta 1935, ese fue literalmente su nombre oficial. Kus y Put se asocian con naciones del norte de África. Y Gomer, junto con la casa de Togarma del extremo norte,
Es vinculada por numerosos eruditos con territorios que hoy pertenecen a Turquía. Detente un momento y mira el mapa geopolítico de los últimos 5 años. Rusia manteniendo presencia militar en Siria, a pocos kilómetros de la frontera israelí, Irán financiando a Hezbollah en el Líbano y a Hamás en Gaza. Turquía reposicionándose como potencia regional independiente, alejándose de la OTAN, alianzas entre Moscú y Teherán que incluían transferencia de drones, misiles balísticos y tecnología militar. La coalición que Ezequiel describió no era un concepto abstracto. Se estaba armando en tiempo real, pieza por pieza, frente a los ojos del mundo. Y luego vino el derrumbe. Primero cayó Hamás, devastado por la guerra en Gaza. Después cayó Hezbollah, golpeado por las operaciones israelíes en el Líbano. Luego cayó Bashar al-Assad en Siria. Y finalmente, el 28 de febrero de 2026, cayó el propio centro de gravedad de toda esa red. Cayó el régimen de Jamenei. Cayó el eje de la resistencia. Lo que Ezequiel describió como una coalición poderosa que se levantaría contra Israel fue desmantelada, no en un solo golpe, sino en una secuencia que tardó poco más de 2 años. Desde octubre de 2023 hasta febrero de 2026, pieza por pieza, exactamente como cae un dominó cuando la primera ficha es empujada. Hay un tercer texto que necesitamos examinar, y es quizás el que genera más escalofríos cuando se lee en el contexto actual. El libro del Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, dice: El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino de los reyes del Oriente. Durante siglos, este versículo fue tratado como pura alegoría. Nadie podía imaginar que un río tan caudaloso, tan central en la geografía del mundo antiguo, pudiera literalmente secarse. Pero entonces llegó el siglo XXI, y el Éufrates comenzó a morir. Las represas turcas en la cabecera del río redujeron drásticamente su caudal. El cambio climático aceleró las sequías en toda la cuenca. En 2021, Irak declaró emergencia nacional porque tramos enteros del río habían quedado prácticamente secos. Pescadores que habían vivido del Éufrates durante generaciones fotografiaron lechos de barro agrietado donde antes corría agua. Satélites de la NASA documentaron la pérdida de agua subterránea en la región a ritmos alarmantes. El río que durante milenios fue la arteria vital de Mesopotamia, la cuna de la civilización, se estaba secando, literalmente, y ahora lee de nuevo, para preparar el camino de los reyes del Oriente. ¿Quiénes son los reyes del Oriente? Los intérpretes contemporáneos señalan las potencias de Asia Central y el lejano Oriente. China, con su ruta de la seda moderna, construyendo infraestructura comercial y militar que conecta Pekín con Teherán y más allá. Irán, que fue durante décadas el puente estratégico entre el Oriente y el Medio Oriente. La alianza Rusia-China-Irán, formalizada en ejercicios militares conjuntos, acuerdos energéticos y un sistema financiero alternativo al dólar. El camino estaba siendo preparado, no por ángeles con copas doradas, sino por decisiones geopolíticas, económicas y militares que tenían décadas en construcción. Y cuando el Éufrates se seca, cuando el puente natural que separaba a Oriente de Occidente deja de ser barrera, el texto dice que los reyes del Oriente podrán avanzar. Es una metáfora de acceso, de puertas que se abren, de barreras que desaparecen. Y hoy, con Irán en caos, con su liderazgo decapitado, con el eje de la resistencia destruido, la barrera más importante entre las potencias orientales y el corazón del Medio Oriente acaba de desaparecer. El camino está abierto. Y nadie sabe exactamente quién lo va a recorrer primero. Pero la Biblia no fue la única fuente que anticipó lo que estamos viviendo. Benjamín Solari Parravicini, conocido como el Nostradamus argentino, produjo desde la década de 1930 más de 1000 psicografías, dibujos acompañados de frases proféticas. Se le atribuye haber anticipado la llegada del hombre a la luna y los atentados contra las Torres Gemelas. Pero lo que resurgió con fuerza en 2025 fue una frase transmitida por su discípulo Pedro Romaniuk: cuando Norteamérica ataque Irán, comenzará una cadena de eventos que cambiará el mapa del mundo. Pronunciada décadas antes de que Irán tuviera programa nuclear. De manera similar, las cuartetas de Nostradamus han sido reinterpretadas con urgencia renovada. Para 2026, intérpretes señalaron referencias a 7 meses de gran guerra, a 3 fuegos que se elevan desde los lados orientales
y al ascenso de un líder que algunos asociaron con el presidente estadounidense. Lo fascinante no es la precisión literal de estos textos, que siempre será debatible, sino el patrón. Cuando voces separadas por siglos, por continentes, por tradiciones distintas, apuntan en la misma dirección, algo está ocurriendo que trasciende la coincidencia ordinaria. Ahora necesitamos hablar del hombre que acaba de morir, porque su historia es, en sí misma, una parábola sobre cómo funciona el poder y cómo termina. Ali Jamenei nació en 1939 en Mashhad, una de las ciudades más sagradas del Islam chiita. Creció empapado en teología, en la tradición de los imanes, en la convicción de que ciertos hombres son elegidos por una fuerza superior para guiar a las naciones en sus momentos más oscuros. Cuando el Ayatolá Jomeini murió en 1989, Jamenei no era la elección obvia para sucederle. Era considerado demasiado moderado, demasiado intelectual, no suficientemente revolucionario, pero fue elegido y desde ese día se transformó. En menos de una década, había consolidado un poder sin precedentes en la historia moderna de Irán. Controlaba el ejército, la judicatura, los medios, la economía, la narrativa espiritual del país entero. La Guardia Revolucionaria, que reportaba directamente a él, se convirtió en la institución militar más poderosa del país, con influencia sobre grupos armados en el Líbano, Gaza, Yemen, Irak y Siria. Era el arquitecto de lo que se conoció como el Eje de la Resistencia, una red de alianzas que le permitía proyectar poder desde Beirut hasta Saná sin mover un solo soldado iraní de su territorio. Pero durante sus últimos años, algo empezó a quebrarse. Las protestas que estallaron en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini a manos de la policía moral revelaron grietas profundas en el sistema. Mujeres quemando velos en las calles, estudiantes enfrentando a las fuerzas de seguridad con las manos desnudas, el grito de «mujer, vida, libertad» resonando en las 31 provincias del país. El régimen respondió con una brutalidad que horrorizó al mundo. Miles de detenidos, cientos de muertos, ejecuciones sumarias, pero la llama no se apagó. Y a finales de diciembre de 2025, cuando una nueva ola de protestas estalló por agravios económicos y rápidamente se volvió política, extendiéndose por todo el país, la represión alcanzó niveles que algunos analistas compararon con las peores atrocidades del siglo. El propio Trump citó la cifra de 32.000 personas asesinadas en semanas. Y fue esa represión, combinada con la amenaza nuclear y las negociaciones estancadas, lo que según las fuentes oficiales de Washington y Tel Aviv, precipitó la decisión de actuar. La Operación Furia Épica no fue improvisada. Según un funcionario de seguridad israelí, fue planificada durante meses y su fecha fue fijada semanas antes, y cuando se ejecutó, la precisión fue devastadora. 200 cazas israelíes atacaron casi 500 objetivos simultáneamente en la mayor operación aérea de la historia de Israel. Cazas furtivos estadounidenses penetraron defensas que incluían sistemas rusos y chinos. Misiles Tomahawk, lanzados desde el mar, golpearon infraestructura estratégica en todo el país, y en el centro de Teherán, el complejo donde Jamenei vivía y trabajaba, fue alcanzado por al menos 7 misiles. Imágenes satelitales mostraron después varios edificios completamente destruidos. El líder supremo murió, según la agencia estatal Fars, en su oficina, cumpliendo con sus deberes. Junto a él perecieron su hija, su yerno y su nieta. El rey y su príncipe fueron destruidos en Elam, exactamente como fue escrito. Pero hay algo que los profetas antiguos dijeron que va más allá de la destrucción, y es lo que convierte esta historia en algo mucho más grande que un evento militar. Jeremías no terminó su profecía sobre Elam con muerte y ruinas. Añadió un versículo que ha intrigado a los estudiosos durante generaciones. Jeremías 49, versículo 39. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam. Restauración. Después del juicio, restauración. Después de la caída del rey y del príncipe, un retorno. Después de la dispersión a los 4 vientos, un regreso. Esta es la parte de la profecía que casi nadie menciona en los titulares. Porque no vende, porque no genera clics, porque la destrucción siempre es más espectacular que la reconstrucción, pero es la parte más importante, porque lo que sugiere es que el destino de Irán no termina con Jamenei, que hay algo después, que la caída del régimen teocrático no es el final de la historia de esa nación,
sino potencialmente el comienzo de otra. Y aquí es donde las piezas comienzan a encajar de una manera que desafía la casualidad. Mientras el régimen se desmoronaba, mientras los bombardeos sacudían Teherán, mientras la Guardia Revolucionaria prometía la ofensiva más feroz de la historia, algo completamente distinto estaba ocurriendo en las calles. Iraníes saliendo a celebrar la muerte de Jamenei, no en el exilio, en las propias ciudades de Irán, en Karaj, en Isfahán, en las mismas calles donde meses antes habían sido reprimidos por protestar. Las imágenes se viralizaron en horas. Personas ondeando banderas del antiguo Irán, la bandera del león y el sol, símbolo de la era anterior a la revolución islámica. Reza Pahlaví, heredero de la dinastía depuesta en 1979, instó desde el exilio a los iraníes a prepararse para retomar las protestas mientras la República Islámica colapsaba. Mariam Rajavi, líder del Consejo Nacional de Resistencia de Irán, anunció la formación de un gobierno de transición. El propio Netanyahu, desde la azotea del Ministerio de Defensa en Tel Aviv, se dirigió directamente al pueblo iraní. No se queden de brazos cruzados, porque pronto llegará su momento. Salgan a las calles para completar la tarea de derrocar el régimen que les está haciendo la vida imposible. Y Trump, en su estilo directo, dijo: durante muchos años habéis pedido ayuda a América, pero nunca la habéis recibido. Ahora veamos cómo respondéis. La restauración de Elam, el retorno de los cautivos, no como una metáfora religiosa abstracta, sino como una posibilidad geopolítica concreta que se está debatiendo en tiempo real en las capitales del mundo. Ahora bien, hay algo que necesita ser dicho con honestidad, porque este canal no existe para vender certezas absolutas, existe para mirar más allá. Los textos proféticos no son manuales de instrucciones con fechas y horarios, son patrones, son advertencias, son descripciones de dinámicas que se repiten en la historia humana con una consistencia que desafía la explicación convencional. No todos los estudiosos están de acuerdo en la interpretación de estos pasajes. Hay teólogos respetados que argumentan que la profecía de Jeremías sobre Elam ya se cumplió en la antigüedad, cuando los asirios y luego los babilonios conquistaron la región. Hay quienes dicen que Ezequiel 38 describe eventos que ya ocurrieron, no eventos futuros. Y hay quienes advierten, con razón, que el sesgo de confirmación puede hacer que veamos cumplimientos proféticos donde solo hay coincidencias históricas. Esas voces merecen respeto. El discernimiento requiere escuchar todas las perspectivas, no solo las que confirman lo que queremos creer. Pero también hay algo que esas voces escépticas no pueden explicar fácilmente, y es la acumulación. Un texto aislado que coincide con un evento puede ser casualidad. Dos textos, de autores diferentes, que coinciden con aspectos distintos del mismo evento, empiezan a ser algo más. Pero cuando tienes a Jeremías describiendo la destrucción del poder militar de Elam y la caída de su rey, a Ezequiel describiendo una coalición que incluye a Persia, que se desmantela pieza por pieza, a Daniel describiendo un carnero con dos cuernos, identificado con el imperio medo-persa, cuya visión pertenece al tiempo del fin, al Apocalipsis, describiendo un río Éufrates que se seca mientras las potencias del oriente se reconfiguran, y todo esto convergiendo en un periodo de menos de 3 años, centrado en la misma región geográfica, involucrando a las mismas naciones, con resultados que coinciden con lo descrito en los textos, con una especificidad que resulta difícil de ignorar. Entonces la pregunta ya no es si los profetas acertaron o no, la pregunta es mucho más profunda. Es una pregunta sobre la naturaleza misma del tiempo, de la conciencia y de nuestra capacidad como especie para percibir patrones que trascienden lo inmediato. Existe un concepto que los físicos llaman puntos de bifurcación. Son momentos en que un sistema complejo, ya sea un ecosistema, una civilización o incluso una vida individual, llega a una encrucijada donde pequeñas decisiones tienen consecuencias enormes y duraderas. En esos puntos, la influencia de cada elemento se multiplica de forma exponencial. Estamos en uno de esos puntos. Lo que ocurrió el 28 de febrero no fue solo la muerte de un hombre, fue la desaparición del último equilibrio que mantenía en su lugar una estructura de poder que había definido el Medio Oriente durante décadas. Irán sin Jamenei es un animal político completamente diferente. El poder en Irán no es como el poder en una democracia occidental. No hay transición suave, predecible, institucional.
El poder en Irán era una red de facciones militares, clericales y económicas que estuvieron equilibradas por la figura del líder supremo durante 36 años. Ese equilibrio ya no existe. Y los analistas más serios reconocen que lo que viene no es necesariamente orden, puede ser una lucha de poder que tome múltiples formas. Los guardianes de la revolución, que todavía tienen estructura y armamento, ya anunciaron que la República Islámica responderá. Ali Larijani, el principal funcionario de seguridad, formó un consejo de liderazgo temporal y advirtió a los grupos secesionistas de graves consecuencias. El presidente del Parlamento amenazó a Trump y Netanyahu con que pagarían por lo que habían hecho. Pero al mismo tiempo, los movimientos reformistas que durante años fueron aplastados están reactivando sus redes. Y en las calles, en los universitarios, en las mujeres que arriesgaron sus vidas en las protestas de años anteriores, hay una energía que no puede ser suprimida indefinidamente. Porque la libertad, como la luz, siempre encuentra una grieta. Y aquí llegamos al giro que más importa en este video. Porque todo lo que hemos visto hasta ahora, las profecías, los bombardeos, las muertes, los mapas geopolíticos reconfigurados, todo eso es el mundo exterior. Pero los textos antiguos que hemos examinado no fueron escritos solo para describir eventos externos. Fueron escritos para provocar algo interno, para despertar algo en quien los lee, para obligar a cada persona que se encuentra con ellos a hacerse una pregunta que no puede ser respondida con análisis geopolítico ni con teología académica, solo puede ser respondida desde adentro. Esa pregunta es: si los patrones del mundo pueden ser vistos con anticipación por quienes acceden a cierto nivel de percepción, entonces, ¿qué patrones de tu propia vida estás ignorando ahora mismo? Porque hay un principio que se repite en todas las tradiciones sabias de la humanidad, desde el budismo hasta el sufismo, desde los estoicos hasta los profetas hebreos. Los sistemas construidos sobre el control y el miedo tienen una fecha de caducidad. No importa cuán poderosos parezcan, no importa cuántos recursos tengan, la historia, que es el registro del espíritu humano en movimiento, siempre los derrumba. Lo hizo con los faraones de Egipto, lo hizo con el Imperio Romano, lo hizo con la Unión Soviética, lo hizo con cada líder que intentó convertirse en eterno, y acaba de hacerlo con Jamenei. Pero ese mismo principio opera en la escala individual. Las estructuras internas que construimos basadas en el miedo, en el control, en la necesidad de que todo sea predecible y seguro, también tienen fecha de caducidad, y cuando colapsan, lo que sentimos no es necesariamente destrucción. A veces es liberación. A veces es la apertura que necesitábamos y que nunca nos habríamos dado voluntariamente. Los psicólogos lo llaman crecimiento postraumático. Los budistas lo llaman la noble verdad del sufrimiento como puerta hacia la comprensión. Los místicos de todas las tradiciones lo describen como la noche oscura del alma que precede al amanecer. La tradición hindú habla de los yugas, los grandes ciclos cósmicos del tiempo. Según esta cosmología, llevamos milenios en el Kali Yuga, la era de la oscuridad, el conflicto y la ilusión, la era de los líderes que mienten, de los sistemas que oprimen. Pero el Kali Yuga no dura eternamente, y según varios intérpretes contemporáneos, estamos en sus últimos compases. Su final no es destrucción total, es transición, un parto doloroso hacia una nueva conciencia, y los partos tienen contracciones antes de la vida nueva. Polarización extrema, colapso de instituciones que parecían invulnerables, líderes que caen de formas inesperadas, guerras que redibujan mapas. Todo encaja en ese patrón, no como prueba definitiva, sino como señal. Entonces, ¿qué hacen concretamente las personas que navegan estos tiempos con claridad? Lo primero es desarrollar un centro interno que no dependa de las noticias externas. Meditación, oración, silencio, escritura reflexiva. Los estudios muestran que las personas con práctica contemplativa regular procesan las crisis de forma fundamentalmente diferente. Lo segundo es cuidar qué información se consume. Hay diferencia entre estar informado y estar saturado. Investiga, comprende, pero establece límites. Lo tercero es invertir en comunidad real, personas con quienes compartir búsqueda y sentido. Todas las tradiciones coinciden en que nadie navega la crisis en soledad. Y lo cuarto, cultivar una relación personal con lo trascendente. No importa cómo lo llames,
Lo que importa es que no esté mediado por ninguna institución ni líder supremo, porque eso es lo que ningún bombardeo puede destruir. Eso es lo que permanece cuando los reyes caen. Hay una frase atribuida a un antiguo maestro que me parece extraordinariamente relevante esta noche. Un discípulo le preguntó, ¿cuándo llegará el fin de los tiempos? Y la respuesta no fue una fecha, no fue una lista de señales, fue simplemente esto. El fin de los tiempos llega en cada generación para los que saben verlo. Lo que estaba diciendo no era que el mundo se destruye en cada generación. Estaba diciendo que en cada época hay personas que despiertan a la magnitud del momento que están viviendo y personas que no. Y esa diferencia lo cambia todo. Hoy vimos profecías de 26 siglos cobrar vida frente a nuestros ojos. Vimos a Jeremías describir la destrucción del poder militar de Irán y la caída de su líder con una exactitud que desafía toda explicación convencional. Vimos a Ezequiel mapear una coalición de naciones que se desmoronó en el orden exacto que describió. Vimos el Éufrates secándose mientras las potencias del Oriente reconfiguraban sus alianzas. Y vimos a un hombre que se creyó intocable durante 36 años desaparecer de la historia en cuestión de horas. La trampa más grande de los tiempos que vivimos es consumir información impactante, sentir el escalofrío de la revelación y después no cambiar absolutamente nada. Ver el video, sentir la emoción, cerrar la pantalla, seguir igual. Eso no es despertar. Eso es entretenimiento disfrazado de búsqueda. El despertar real tiene un costo. Se llama responsabilidad. Responsabilidad de vivir de acuerdo con lo que comprendes. De no mirar para otro lado cuando entiendes lo que está en juego. De elegir conscientemente, cada día, desde qué nivel de percepción vas a habitar este mundo que se está reconfigurando ante tus ojos. No sé cómo va a terminar la transición en Irán. No sé si el régimen sobrevivirá en alguna forma o si colapsará por completo. No sé si las profecías de Ezequiel se completarán en los próximos meses o en los próximos años. No sé si lo que viene será más peligroso o más liberador que lo que acaba de terminar, pero sé algo con una certeza que no necesita verificación externa. Los textos que examinamos hoy no fueron escritos para asustar a nadie, fueron escritos para despertar a quienes tuvieran ojos para ver y oídos para escuchar. Fueron anunciados, no impuestos, ofrecidos, no amenazados. Y el hecho de que estés aquí, de que hayas llegado hasta este punto, de que algo dentro de ti haya reconocido que esto no es solo un video más sobre noticias del mundo, dice algo sobre ti. Dice que estás buscando. Dice que intuyes que detrás del ruido hay una señal. Dice que una parte de ti sabe que las coincidencias no existen y que algunas verdades solo se revelan cuando uno está dispuesto a mirar más allá de lo que le muestran las pantallas. La última pregunta que quiero dejarte esta noche es esta. De todas las señales que vimos hoy, de todas las profecías que examinamos, de todos los eventos que conectamos, ¿cuál fue la que hizo que algo dentro de ti se moviera? ¿Cuál fue la que sentiste no solo en la mente, sino más abajo, en un lugar que no tiene nombre pero que reconoce la verdad cuando la escucha? Deja tu respuesta en los comentarios, no porque sea una métrica de interacción, sino porque nombrar lo que sentiste es el primer paso para integrarlo. Y compartir lo que descubriste es la forma más antigua que existe de mantener viva una señal que merece ser escuchada. Si crees que este tipo de contenido importa, si crees que merece llegar a más personas que están buscando respuestas en un mundo que parece haberse vuelto incomprensible, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete a Psicoprofecías Anunciadas y mantente atento, porque lo que viene en los próximos videos sobre las profecías que se están cumpliendo en tiempo real va a ir mucho más profundo todavía. Lo que fue anunciado no puede ser desanunciado. Lo que fue escrito permanece, y lo que falta por cumplirse está más cerca de lo que cualquiera de nosotros imagina. Hasta la próxima. Sigue despierto, sigue eligiendo.